Hola amigos de nuestro fanpage del Hospital Villa El Salvador. Estamos ya en una nueva edición de su podcast Hablando. El día de hoy tenemos un tema, varices, cuidado y signos de alarma. En esta ocasión nos acompaña el doctor Andy Ceballos. Él es cirujano de tórax y cardiovascular de nuestra institución. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está? Doctor, el tema de varices de pronto interesa mucho, sobre todo a las mujeres, porque hemos notado que de pronto a ellas afectan más este tipo de enfermedades, podríamos decir, o de pronto es una condición diferente. ¿Nos podría comentar inicialmente qué son las varices? Bueno, las varices por definición son las venas dilatadas, las tortuosas, las palpables, las que uno siempre ha visto tal vez en algún familiar, en algún conocido, y son estas grandes. Y eso es lo que hay que aclarar, porque muchas veces se piensa que las arañitas, esas como arbolitos que uno a veces tiene en las piernas, o esas venitas más grandes que son como unas serpientes pero que no son palpables, también son varices. Estas son telangiectasias o venas reticulares, que es un nombre técnico por así decirlo, pero no son propiamente dichos varices. Varices en sí es la vena palpable, tortuosa, grande, es un bulto que se puede ver, ¿no? Porque de pronto teníamos la idea de que las varices eran esas pequeñas venitas delgaditas, ¿no? Que como bien lo dice, como que son como arañitas de color rojizo, en color verde, que muchas veces se tienen, ¿no? Ahí en las piernas. Claro, que son tal vez un poco feas, puedes verlas, que a muchas mujeres les incomodan, no. Bueno, esos no son en sí varices, o sea, no es un nombre técnico, sino son arañas vasculares, telangiectasias. Y es importante definirlo porque son cosas o, bueno, identidades diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque también el manejo es diferente de ambas patologías. Claro, ahora, y esas varices que nos menciona, que son justamente estas venas que sobresalen, ¿no? Estas venitas que sobresalen. ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Por qué se ocasiona este tipo de enfermedades? Claro, algo que a mí me gusta explicar que las varices son como la punta del iceberg, ¿no? Porque es algo que uno ve, pero que tiene que de alguna manera descifrar o descubrir por qué se están produciendo, ¿no? Las varices principalmente se producen porque dentro de las venas hay presión. ¿Qué quiere decir? Las venas son parte del sistema circulatorio de retorno que llevan la sangre desde el pie hasta el corazón y funcionan son como unos caños que llevan la sangre hacia arriba y funcionan a través de válvulas que impiden que la sangre caiga, ¿no? Estas venas, cuando están dañadas, generan que la sangre no ascienda, se genera presión dentro del contenido de las venas y esta presión, por formas para compensar la presión, crean nuevas venas. Y estas venas son las venas que se palpan, se ven, ¿no? Que se conocen como varices. Entonces la función del médico cardiovascular principalmente va para determinar qué es lo que está pasando por dentro, ¿no? Que está produciendo este signo que es visible. Ahora, o sea, nuestro sistema circulatorio, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Va a hacer un recorrido completo por nuestro cuerpo y entiendo de que en algún punto se puede generar un tipo de obstrucción que no permite que la sangre suba, circule, ¿no? En general. Claro. Ahí es donde ocurre justamente o donde se originan las varices. Las varices se pueden generar por dos mecanismos, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que las venas son como unos caños, la sangre sube y hay las válvulas que impiden la caída de la sangre. Entonces, cuando esta válvula está dañada, hay un mecanismo donde refluye la sangre, o sea, la sangre debe subir, cae, que es el mecanismo más frecuente por la cual las varices se producen, que es el reflujo. Eso se llama el reflujo y es algo que uno puede ver con la ecografía Doppler. Cuando siempre a todos los pacientes les pedimos una ecografía Doppler es precisamente para verificar este mecanismo de enfermedad. ¿Y por qué se pueden dañar justamente estas pequeñas válvulas que usted nos explica? Ya, en las válvulas hay diferentes mecanismos, no hay una teoría clara, pero se ve la herencia, causas genéticas, y ahí viene el tema de por qué las mujeres también tienen más el tema de las varices, porque tiene todo un componente hormonal.
Las venas responden mucho a los cambios hormonales. Ya por eso muchas veces brotan durante el embarazo, durante los cambios de la menopausia o antes de los incrementos de los disturbios hormonales, y también con el uso de los anticonceptivos hormonales que tienen estrógenos. Entonces todo esto, estos cambios hormonales pueden producir el tema de las varices. Ahí es el tema más de la herencia. Entonces muchas mujeres, si no retomamos a la idea, cuando se embarazan, siempre es la misma historia, ¿no? Con mi primer hijo me salió esta venita, con mi segundo me comenzaron a brotar más venas, y con el tercero ya tengo todo este cordón gigante que se ve acá. Entonces el embarazo también es una etapa muy importante en la mujer, donde es muy delicado el tema de las venas por todos estos cambios, además que el bebé también va a generar compresiones, pero sobre todo por el tema hormonal, que pueden generar estas varices, ¿no? Y es muy común en la consulta, cuando uno pregunta el número de embarazos, ver que son 2, 3, ¿no? Y que va empeorando con cada embarazo. Por eso durante el embarazo también uno tiene que ir, si es que todavía tiene una carga genética, a consulta para poder prevenirlo, ¿no? Ahora, entonces, me está diciendo que de pronto uno de los factores de riesgo para poder desarrollar las varices, uno, es el embarazo. Bueno, el otro, el hecho de ser mujer, porque tenemos el hecho de ser mujer. La anticoncepción hormonal también es algo importante durante la consulta, también yo siempre lo consulto, porque también es un punto importante a tratar. Y bueno, el estilo de vida también es importante, el sobrepeso, la obesidad, son factores que sí van a afectar el tema venoso. El hecho de los trabajos que generen estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado. ¿Por qué? Porque como hablamos, las venas son aquellas que van a llevar la sangre en contra de la gravedad. Entonces todo lo que esté en contra de la gravedad va a ser para las venas un esfuerzo. Porque también por ahí lo que se dice es de que, bueno, a veces depende de las personas que están mucho más tiempo en oficina, que están sentados, claro. Algunos también cruzan las piernas y se tiene la idea, ok, al cruzar las piernas también hay menor circulación de la sangre, eso también podría ser. Generalmente se habla de cuando hay, es que bueno, tampoco no vas a estar mucho tiempo cruzado las piernas, ¿no? Pero sí, la vida sedentaria, el estar en oficina, el estar sentado, sobre todo, ¿por qué? Porque cuando uno habla del retorno venoso, no son solo las venas las que funcionan, sino también los músculos. Los músculos son como el segundo corazón, por así decirlo, porque bombean la sangre venosa cuando uno está caminando. Y al uno estar sentado mucho tiempo, estar parado mucho tiempo, estos músculos no están activados. Entonces ahí donde la vena es la única que está llevando la sangre y es la que generalmente cuando estos trabajos va a sufrir más, ¿no? Ahora, el uso, por ejemplo, de la ropa ceñida, ¿qué tanto puede contribuir, ¿no, al desarrollo de estas varices? Es un mal hábito en sí, no es que esté descrito exactamente de la relación, pero usualmente no se recomienda por el tema circulatorio de retorno, ¿no? O sea, sobre todo es más el tema de estar sentado o parado, ¿no? Como principal factor de riesgo. Pero no se recomienda igual, o sea, algo muy ceñido, algo por mucho tiempo, no. Claro, porque sobre todo las mujeres, no creo que de pronto nos gusta utilizar algunas prendas pues que resalten nuestros atributos, ¿no? Claro. En los pantalones, en la parte, de un bolito también algo ceñido, entonces todo eso de pronto no es bueno para nosotros. Tal vez si es algo muy continuo, no, pero bueno, de vez en cuando no habría problema. Doctor, nos van llegando de pronto algunas Sí. preguntas ya a través de nuestro Facebook, vamos a ir respondiéndolas. Nos dice Brenda Salazar Fernández, dice, buenas tardes doctor, estoy pasando ya una semana con dolor de piernas y me quema por dentro de las rodillas para abajo, ¿serán varices? Ya, bueno, hay que aclarar esto porque el dolor de piernas no necesariamente es por varices. Entonces siempre cuando vienen pacientes, esto es muy común en consulta,
Vienen, doctor, me duele la pierna, etcétera. Entonces uno tiene que evaluar, yo hago varias preguntas. Uno, ¿tiene pesadez? ¿Siente que las piernas están pesadas? ¿Siente ardor junto con esta pesadez? Cuando usted se echa, ¿le calma el dolor? O sea, ¿siente mucho alivio con el dolor? Cuando al despertar, ¿tiene dolor o no tiene dolor? Y más o menos así yo puedo entender si es un tema venoso o no. ¿Por qué? Porque el tema venoso va a responder muy bien al reposo. Uno se echa y le va a calmar el dolor. Tal vez en 20, 30 minutos va a sentir cierto alivio, y el dolor de varices nunca va a ser en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando uno se echa, ya el retorno venoso no está en contra de gravedad, sino cae por sí mismo, ¿no? Entonces uno despierta sin molestias, sin pesadez, sin nada, y conforme pasa el día, siente ya la pesadez, el malestar, el ardor, que te da calambres, etcétera. Generalmente la clínica es así, entonces uno más o menos ya con esas repreguntas, más o menos uno va viendo si eso no es. Lo otro es ver la pierna, o sea, hay que evaluar al paciente y ver si hay efectivamente, si hay varices, si hay arañas, si hay alguna manifestación que nos hable de un problema venoso. El picazón también es un signo, los cambios en la piel de los pacientes con varices también es otro signo que uno tiene que evaluar. Entonces son varias cosas que uno tendría que repreguntar. Ahora, a veces hay pacientes que tienen artritis, artrosis, o dolor o temas netamente reumatológicos, y eso podría ser dolor. Otro tema de dolor es ver problemas neuropáticos, nerviosos, pacientes diabéticos tal vez con neuropatía, o pacientes con ciática. A veces también me han venido pacientes con ciática que creen que son varices, pero uno hace las preguntas y gente, son dolores que lo tienen todo el día, son invalidantes, están echados y siguen con dolor. Generalmente así no son el tema de las varices. Entonces también podría estar asociado a otras enfermedades. No, o sea, son enfermedades diferentes, pero sí son como parte, hay que descartarlas, ¿no? O hay que, por lo menos por el interrogatorio, a veces yo hago el interrogatorio y veo si es que un problema puede ser venoso o no puede ser venoso, ¿no? Si no parece ser venoso, es mejor descartar otras causas. Si bien nos ha mencionado ya algunos síntomas, ¿no? Como la pesadez en las piernas, los calambres, el picazón, el ardor de pies, el que quema, que está caliente, siente que hay cierto calor. ¿Por qué? Porque el dolor de las varices se produce, ¿por qué? Porque hay presión en las venas. Las venas están llenas de sangre, y como es sangre que no está oxigenada, no es sangre con desechos, va a doler porque está lleno de desechos. Va a haber calambres, va a haber dolor, hincadas, pesadez porque la sangre se está acumulando, y bueno, la sensación de calor, ¿no? Porque es sangre. Síntomas pueden ser bien varices o no. O sea, a ver, necesariamente tiene que haber esta hinchazón en las venitas para yo decir efectivamente que esto puede ser varices. Que hay un problema venoso sin necesidad de haber varices. O sea, varices, claro, varices es algo visible, pero sí puede haber un problema venoso sin que haya necesidad de varices. Varices se produce porque es una respuesta del cuerpo ante el aumento de la presión venosa. Y, por ejemplo, muchas veces hay pacientes que no tienen varices, pero efectivamente sí tienen la enfermedad una enfermedad interna, ¿no? Por así decirlo, y sí es algo que va a generar dolor sin necesidad de haber venas dilatadas visibles, ¿no? Por eso siempre es bueno hacer una ecografía Doppler, una evaluación Doppler, cuando uno más o menos ve que son síntomas venosos, por lo menos así como yo lo manejo, ¿no? Sí, porque justamente nuestra seguidora Brenda se dice, justo el doctor de Leves me ha mandado ecografía Doppler de ambas piernas. De pronto hay una sospecha de varices ahí, o también es para descartar alguna otra. Sí, la ecografía Doppler venosa es principalmente para ver la circulación venosa. Entonces es el primer estudio que uno realiza para ver, uno, descartar que no tenga insuficiencia venosa, dos, ver de dónde se está produciendo este problema venoso.
Principalmente para eso, ¿no? Y con eso ya podemos tener un diagnóstico y también una planificación quirúrgica. O una planificación para algún tratamiento, ¿no? No necesariamente cirúrgico. ¿Es un examen necesario como para...? Sí, generalmente sí. Generalmente, aunque sea por una araña, siempre es bueno hacer un estudio Doppler. ¿Por qué? Porque inclusive por arañas o estas venitas chiquitas pueden ser signos que por dentro también no estén funcionando bien las venas. Eso es lo que hay que descartar y diferenciar. Justamente en este usuario también dice Rosa María Divaga. Dice, doctor, buenas tardes, tengo 53 años, tengo muchas venas arañitas, ¿no? En las piernas. Justo nos hace el comentario de ella, ¿no? Y luego dice Rosa María Hernández, dice, buenas tardes, doctor, tengo 46 años, tengo muchas venas como arañitas y me duelen. Ya. Arañitas y dolor, o sea, no habla tanto de que las venas estén... Claro. Muchas de las arañitas, si bien es cierto hay todo un tema estético con el tema de las arañas, pero las arañas también pueden haber síntomas, ardor, picazón, inclusive también pueden generar malestares venosos más importantes, ¿no? Como la pestolo que ya habíamos hablado. Si es un tema, bueno, por ambos temas va a depender mucho de cuál es el objetivo del paciente. Si el paciente le molesta la araña, generalmente, una vez descartado que no tenga una enfermedad más interna, lo que yo sí le propondría sería una escleroterapia, que eso, bueno, imagino que vamos a hablar también. Y la escleroterapia son inyecciones con sustancias esclerosantes, esas venitas chiquitas, que lo que va a hacer es anular estas venas. Entonces las venitas también pueden molestar, las arañas también pueden molestar, pueden arder, porque en estas arañas la sangre también está a presión. O sea, es lo mismo que ocurre en las varices grandes, pero en chiquito, por así decirlo. Entonces ahí sí valdría la pena tratarlas. Y bueno, si es algo estético también, ¿no? Pero si por ejemplo, bueno, viene un paciente que tiene molestias, pesadez, malestar de la pierna y también tiene arañas, generalmente lo que primero hago es hacer un tratamiento médico y en segundo plano hacer una escleroterapia si es que el tratamiento médico por sí solo no funcionó, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, y respecto a qué tipo de edades afectan justamente las varices, ¿no? Podemos decir que afectan más a las personas mayores o también se han visto casos en jóvenes o en adolescentes inclusive, no lo sé. Bueno, las varices al ser un tema genético o un fondo hereditario, se puede presentar desde muy jóvenes también. No es lo más común. Yo me acuerdo de un paciente de 30 años, me acuerdo que era procedente de Venezuela, que tenía venas gigantes, eran gigantes, bien grandes, bien dilatadas desde todo el muslo, era bien, llamaba mucho la atención. Pero era una persona muy joven, ¿no? Desde muy joven. Muchas veces hay temas hereditarios que también hay que descartar. Pero sí puede dar a cualquier edad, pero sobre todo en mujeres. Y sobre todo junto con los embarazos, ¿no? Muy bien, doctor. Y respecto al tema preventivo, porque también pues, nosotros queremos prevenir, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que de repente evitar ese tipo de casos? Y si es un tema hereditario, ¿se puede hacer algo para que no...? Sí se podría hacer algo porque hay que tener evitar el sobrepeso, la obesidad, aumentar la actividad física, hacer ejercicios aeróbicos, correr, siempre estar en movimiento. También es algo que va a ayudar a la insuficiencia venosa. ¿Por qué? Porque el activar los músculos van a ser la mejor forma para que la sangre circule. Y así las venas no tengan tanto esfuerzo, ¿no? Para trabajar. Pero uno no siempre puede hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, siempre, si es una persona que va a estar en oficina, mucho tiempo sentado, o por ejemplo, una embarazada también, que tal vez no voy a hacer mucha actividad física, pues tiene que usar medidas compresivas. Y eso es muy importante para la prevención de las varices. Inclusive hemos visto que estas se comercializan en lugares, en marketplaces, o debemos ver de pronto algún tipo de ISO que
Claro, bueno, el tema de las medidas compresivas, uno que debe ser siempre indicado por un médico, no solamente que, me compro una media porque no quiero tener varices, no, uno tiene que ir con un médico cardiovascular o vascular que le evalúe y si es un problema importante va a indicar cierto tipo de media compresiva, ¿no? Porque las medias compresivas son medicadas. ¿Qué quiere decir? Tienen una presión, tienen un diámetro, una distancia que va a adecuarse al tipo de paciente o al problema de fondo que tenga el paciente, ¿no? Si el paciente, porque hay presiones y grado de presiones que van de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 y distancias hasta la rodilla, hasta el muslo, hasta la cadera. Entonces todo ese tipo de medidas y presión va a depender mucho de la patología que uno está tratando, ¿no? Entonces siempre es medicado, siempre es indicado por un médico. El médico es el que te da la presión. Ahora, en las medias, muy importante es que sea una media que te vaya con tu talla, y ahí es el segundo punto. Que, por ejemplo, siempre, bueno, sí, pues las medias a veces se comercializan de forma muy irregular tal vez, pero siempre es bueno ir a centros a veces un poco especializados donde te puedan medir el tobillo, la pantorrilla, el muslo, porque es de esa forma que uno puede saber el tamaño o el diámetro de la media. Entonces las medias compresivas se vienen generalmente vienen por tallas, y las tallas son de acuerdo al tamaño de la pierna y a los diámetros de la pierna. Entonces, de acuerdo a los diámetros, uno encuentra la talla ideal de la pierna. ¿Y siempre es indicado para personas que tienen varices, o de pronto alguien que no tiene varices la puede utilizar? Claro, si hay alguien que no tiene varices, por ejemplo, una persona que va a hacer viajes largos, alguien que está sentada mucho tiempo, alguien que trabaja en oficina mucho tiempo, alguien que está parada mucho tiempo y quiere prevenir las varices, justamente para esos momentos puede usar una media hasta la rodilla con una presión hasta 20 milímetros de mercurio, 15-20, que es más o menos una clase 1, ¿no? Es algo preventivo simplemente. Entonces también estaría recomendado de pronto para las personas que tienen viajes largos, Sí. de 10, 20 horas, no sé. Claro, muchas veces sucede de que uno pues está sentado varias horas en el avión y al bajar nota que las piernas... Sí, claro. Entonces, para uno evitar eso, se usa sus medias compresivas para el avión. Eso es lo que yo siempre recomiendo y yo también hago. Cuando, por ejemplo, tengo viajes de más de 10 horas, así, siempre llevo mis medias compresivas. Y lo bueno de usar las medias compresivas es que es una prenda. Yo siempre digo a los pacientes, es una prenda que tú te la pones y te la sacas. O sea, es súper fácil. Y uno ve y uno nota cuando uno sigue estas medias, porque muchos pacientes como que se rehúsan a usarlas, no, que me va a apretar, que me va a molestar, pero cuando las empiezan a usar sienten alivio, y es un alivio que no los da ni el medicamento, ni el gel, ni nada de lo que puedan usar, porque es un alivio a las venas, hacen que las venas ya no trabajen tanto, y simplemente es la media que por diferentes presiones hace que la sangre la empuje. Entonces los pacientes se sienten mucho mejor usando medias compresivas, y es el pilar en toda la enfermedad venosa, y es algo muy importante de usar. Por eso es algo totalmente recomendable. Qué interesante. Pero vamos a seguir respondiendo Ya. preguntas que nos siguen llegando. Rosa Vargas Díaz dice: tenía poquitas arañitas en el tobillo. La doctora, cuando me revisó, vio que se iba aumentando. Me dijo que me ponga medias. Las uso siempre, pero me ha aparecido más. Ya. Medias compresivas, entiendo. Entendí que las medias compresivas. Bueno, tendríamos que ver siempre las venitas en los tobillos, si es como como un acúmulo de arañas, porque a veces hay así, sí es un tema que uno tiene que revisar con una ecografía Doppler para ver si no hay una insuficiencia más importante, porque sí es un signo que llama la atención. Tal vez valdría la pena hacer una reevaluación, valdría la pena ver qué presión tiene indicado, qué tipo de presión se está usando, porque si es así o es una enfermedad un poco más avanzada, a veces uno necesita más presión. Por eso también la importancia de pronto de las medidas de las que
Sí, puede ser, porque a veces uno puede usar una XL en una pierna que es no para una M y al final no se garantiza la presión adecuada. Y al final lo que va a ayudar al tema venoso es que tengas una presión indicada para la enfermedad que tienes, ¿no? Entonces hay cosas que revisar ahí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias también a todos por su pregunta. Seguimos. Richard Velázquez dice, soy una persona morena con mi color de piel. ¿Cómo puedo notar las venas y saber que tengo varices? Bueno, si por el color no se puede, por lo menos durante la palpación. Si uno nota masas o bultos en las piernas, ahí es donde uno tiene que ir a consulta, ¿no? Muy bien. Y de pronto también guiados por los otros síntomas que nos mencionó. Sí, la pesadez, el malestar de piernas, el hinchazón, el ardor. Si ves que hay como que bultos ahí en las piernas, sí sería bueno acudir a consulta, ¿no? Doctor, y en ese caso, ¿qué es lo peor que podría pasar a una persona que tiene varices? De pronto hay algún momento en que yo podría acudir inclusive a emergencias si no me llego a tratar esta enfermedad. Bueno, la emergencia más frecuente de las varices es la varicorragia. ¿Qué quiere decir? Que es una vena que está bien expuesta, que bueno, me rasqué, me golpeé, me hinqué con algo filudo, no sé, y sangra. Y es un evento que las personas se asustan porque ven que se están desangrando y acuden de inmediato a emergencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las varices? Las varices, conforme pasa el tiempo, va inflamando la piel. Y la piel que se inflama es una piel que se va adelgazando. Entonces, llega un momento en que la piel es tan delgada, tan frágil, que cualquier cosita, araña o rasguño, al toque comunica con una vena, y las venas, como está a presión la sangre, va a salir de forma muy intensa, ¿no? O sea, va a ser muy, muy llamativo y el paciente va a creer que se está desangrando y se va a ir a emergencia, ¿no? Y es frecuente. Sí, es peligroso, pero uno, bueno, se comprime. En esos casos, lo que es simplemente te echas, le pides a alguien o tú mismo te comprimes donde está sangrando, te lo comprimes fuerte y esperas a que pare. Si no tienes a alguien, en todo caso, puedes simplemente tal vez generarte presión o algo que te presione y puedes acudir a emergencia. Pero es algo que sí uno lo puede manejar de forma, si uno mantiene la calma, se echa y se comprime, se puede manejar. Y ahora la otra complicación es la úlcera varicosa, ¿no? Que son heridas que se pueden producir por lesionarse la piel. Es muy diferente a lo que nos mencionó hace un momento. Sí, una cosa es la varicorragia, que es el sangrado, y lo otro es la úlcera, que es una herida. Entonces muchos pacientes cuando ya tienen mucho tiempo pueden formarse heridas en las piernas y es una de las causas, las varices o la insuficiencia venosa es una causa principal de heridas a nivel de las piernas. Muy bien, doctor. Doctor, tenemos una pregunta de nuestra querida Machita de producción. Dice, ¿usar muchos tacos o zapatilla puede salir varices? Tal vez con los tacos, porque lo que pasa es que la circulación es optimizada con el movimiento del tobillo. Cuando el tobillo no es libre de generar estos movimientos, puede generar que las venas tengan sobreesfuerzos. No se activan muy bien los tejidos musculares y las venas tienen que sufrir más, ¿no? Sí, es algo que no se debería recomendar, por lo menos usarlo de forma excesiva, ¿no? Inclusive, doctor, hay calzados que, bueno, en el caso sobre todo de las mujeres, ¿no? Que vienen inclusive hasta con correas hasta la altura de la rodilla. Sí, bueno, tal vez no usarlos mucho o restringirlo un poquito, ¿no? Bueno, en todo caso, como dicen, ¿no? Todo en exceso. Sí. Por ese lado, podríamos decir. Bien, seguimos con las preguntas. Nos dice Ángeles Mejía. Dice, doctor, buenas tardes. Yo trabajo 10 horas, pero de ello descansaré casi 30 horas y estoy sintiendo dolor en los talones, pero es más en el pie derecho. Y se me hinchan los pies, pero más el derecho. Y no puedo usar medias ni nada más porque se me hinchan más. Hay días
Bueno, si hay hinchazón, ya estamos hablando de un estadio un poquito más avanzado. Cuando ya vemos hinchazón y es un hinchazón sobre todo asimétrico, esa pierna derecha lo que nos está diciendo es que las venas de la pierna derecha puede ser que haya algún problema por dentro. Sí tendría que acudir a consulta para poder hacerse la evaluación y de todas maneras descartar que no hay un problema venoso más importante, ¿no? Porque si hay hinchazón ya nos está hablando que está progresando la enfermedad. Entonces, y el hecho, por ejemplo, de realizar caminatas para ayudar a la circulación o Las caminatas. o ejercicios, ¿no? Sí. Eso también podría ayudar a mejorar este tipo de molestias. Sí. Es necesario acudir al médico. O sea, una forma buena para prevenir evitar las varices son las caminatas, los ejercicios aeróbicos, bicicleta, natación, todo lo que sea mover las piernas o activar el sistema muscular, ¿no? También ayudan. A ver, hacer pausas activas durante el trabajo, tal vez si uno está mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, sobre todo moviendo el tobillo, haciendo giros en los pies. Yo siempre les recomiendo hacer 10 minutos, una pausa activa durante cada 2 horas, o caminar un poco por la oficina o salir un rato, ¿no? Porque las piernas también tienen que activarse para poder mantener la circulación. Y lo otro es la media compresiva, ¿no? Pero ya teniendo de pronto estos síntomas. No, en el caso específico del paciente sí debería acudir a consulta. Debería ir a consulta porque ya cuando hay hinchazón podría darse un problema más severo y de acuerdo a eso uno tendría que indicar el tipo de media compresiva o inclusive podría ser algo que requiera un manejo un poco más especializado, ¿no? Un poco más avanzado. Muy bien, no, muchísimas gracias. Seguimos con Mirela Gómez. Dice, buenas tardes, doctor. Tengo 40 años y tengo al lado de los tobillos hinchados y una pantorrilla más gruesa que la otra. Me duele mucho los tobillos y un poco la pantorrilla. Ya, una pantorrilla más. ¿Cuál? No dice cuál, ¿no? No menciona si es la derecha o la izquierda. Ya. Pero hay una más gruesa que la otra, nos indica, y tiene dolor en los tobillos. Y un poco en la pantorrilla también. Sí, bueno, cuando hay cierta asimetría en las piernas, generalmente es por hinchazones, ¿no? Por edema. Hay, lo que se conoce como edema, que es simplemente la hinchazón de la pierna. Y eso sí es un signo para poder descartar una enfermedad venosa un poquito más importante, ¿no? También es alguien que debería ir a consulta para descartar insuficiencia venosa. Lo de los tobillos sí hay que ver, ¿no? Porque una cosa es hinchazón de tobillos, otra cosa es dolor. El dolor de los tobillos generalmente es algo más reumatológico. Pero hay que repreguntar. Muchas veces a los pacientes hay que repreguntarles los síntomas para que lo puedan explicar mejor, ¿no? Porque puede ser hinchazón, a veces dicen dolor, pero sí sería, por el hecho de la simetría, sí tendrían que ver en consulta, ¿no? Y de algún modo también esta técnica que a veces también de pronto yo le he escuchado, ¿no? El hecho de poner las piernas arriba, ¿no? Descansar colocando las piernas arriba. ¿Ayuda en algo la circulación? Claro, como más o menos la circulación venosa sufre, esto es importante aclarar, sufre cuando la sangre está en contra de la gravedad. O sea, uno está parado, sentado, las venas tienen que llevar la sangre. Las venas por sí solas no tienen ayuda, no tienen a los músculos, porque uno está sentado con el músculo relajado, ¿no? La sangre tiene que subir solamente apoyado por las venas. Cuando uno está echado, o cuando uno levanta las piernas, la sangre está a favor de la gravedad. Entonces la sangre no tiene que luchar contra la gravedad, sino la gravedad hace que la sangre solito caiga. Entonces las venas están descansadas. Las venas ya no tienen que pelear ni sufrir para llevar la sangre hacia arriba, sino es como un relajo para las venas. Entonces por eso se recomiendan estas maniobras, sobre todo para pacientes que están mucho tiempo parados, sentados, o por ejemplo en casa, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los pacientes que tienen varices en casa, que tal vez no quieren usar medias un domingo, pero si están sentados una hora, digo, bueno, échate 20 minutos, levanta las piernas y trata que así te calmen las molestias, ¿no? Entonces cada 2 horas te puedes echar un rato, o puedes echarte también si gustas
durante la tarde, y eso sí va a ser beneficioso para que no tengas molestias venosas, ¿no? Ahora, es de pronto el echarse y colocar las piernas como en 90 grados, o es suficiente con levantarlas un poquito nada más. Generalmente lo que le digo a los pacientes para hacer estas maniobras cada 2 horas es poner 2 almohadas y levantar las piernas, son más o menos 30 grados. Pero basta con estar echado muchas veces, ¿no? Por eso en las noches, o sea, no es que tengas que dormir con las almohadas, sino simplemente al plano. Echado. Me acuerdo que había una paciente justo en hospitalización que llegó, se internó, que tiene una úlcera venosa. Ya, entonces era una paciente que estuvo echada, creo que se quedó como meses echada, o sea, meses hospitalizada por otro tema, no me acuerdo. Pasaban esos meses y la úlcera había curado. Solamente por estar echado. Entonces, es que las venas, o sea, el tema venoso se soluciona así, o sea, uno puede estar echado 2 meses y tu herida va a cerrar. ¿Por qué? Porque las venas ya no están sobrecargadas de sangre. Pero el problema es que alguien que esté activo no va a estar echado 2 meses. Y es lo que yo les decía, siempre les digo a los pacientes, tú te puedes curar simplemente con un método compresivo que mantenga la circulación. Para que la circulación no se acumule en la pierna, porque muchos pacientes no quieren usar medias compresivas, no se rehúsan a usar esos métodos, pero son pacientes que trabajan, cocinan, están parados mucho tiempo y la enfermedad va a avanzar. O sea, tú sigues tu vida normal, no hay pastillas, no hay crema, no hay nada que vaya a revertir eso. Tú vas a hacer tu vida normal y vas a ir empeorando porque tu vena va a ir sufriendo conforme tú estás parado mucho tiempo. Y la enfermedad va a avanzar. ¿Y entonces no hay una cura para el Sí, sí hay cura, pero va a depender mucho de la evaluación y de dónde se está produciendo las varices. Generalmente la mayor parte de varices tienen cura. Tiene cura que puede ser por cirugía o también hay tratamientos con escleroterapia, que es la otra forma de tratar, que es a través de agentes esclerosantes o estas ampollitas muy conocidas, o la cirugía que puede ser por láser o por radioablación, que usa otro tipo de energía, que usa calor, ¿no? Y el otro la energía láser. Entonces lo que se hace es buscar las zonas donde se están produciendo esta insuficiencia y anularlas, tanto en el láser o la radiofrecuencia como en la escleroterapia. También se busca anular estos puntos de insuficiencia. Va a depender también del grado de la insuficiencia. ¿Por qué? Porque también hablamos de recurrencias. ¿Qué quiere decir? Es muy conocido en los pacientes que dicen, me operaron hace 10 años y me ha vuelto a salir. Me operaron hace tantos años y me ha vuelto a salir. Es que después de un tratamiento venoso puede haber una recurrencia. Generalmente en las cirugía, la cirugía tiene menos recurrencia que la escleroterapia. Y la cirugía tiene una recurrencia más o menos del 10% a los 10 años, por ejemplo, ¿no? Uno de 10 a los 10 años ya más o menos probablemente va a volver a tener varices. Pero también cabe recalcar que esto es algo que hay que controlar. O sea, no es que tú te operas y te olvidas y ya haces tu vida lo que quieras, no. Porque si es una enfermedad que de alguna manera puede quedar latente y hay algunos parámetros que sí pueden aumentar la recurrencia de la enfermedad, como es uno, si tú mantienes un peso, un sobrepeso, o sea, un peso inadecuado, es un factor de que vuelvan a venir las varices. Y lo otro es, mientras más tarde lo trates, igual mayor riesgo de que te vuelva a salir después de la intervención. Mientras más pronto, menor es el riesgo. Entonces siempre es bueno no retrasar tanto la cirugía, porque me parece una cirugía que es sencilla, no es tan compleja, no requiere mucha no requiere hospitalización, no requiere mucha logística, y es algo que tiene muy buen éxito, ¿no? Entonces no es algo que hay que tenerle miedo, sino hay que tratarlo de forma oportuna, de ser indicado, ¿no? Y de pronto también eso de la mano con la buena alimentación, ¿no? Sí, bajar los buenos hábitos, ejercicio, evitar el sedentarismo, bajar de peso y sobre todo, el uso de las medidas elastocompresivas, ¿no? Bien, doctor, tenemos también a Irma Barriga, dice, doctor, estoy esperando cita desde marzo, ya termina agosto,
Tengo que sacar rayos X, dice, ¿no? Estoy cortando la rodilla que me duele y vendada. Es un poco que está cortando la rodilla. Porque no se entiende. Esperando, tal vez tiene dolor a nivel de la pierna. Sí, bueno, tal vez hace referencia a que tiene dolor en la rodilla. Vendajes, tal vez. Y usa vendajes. Bueno, sí, pues hay un problema un poquito con la cita, se demora un poco, ¿no? Pero los vendajes, sí, creo que es, bueno, ya que tocó el tema de los vendajes, siempre las medias compresivas van a ser superiores a los vendajes, porque los vendajes, si bien es cierto, bueno, uno siente que hay presión, va a depender mucho de cómo los estás usando, ¿no? Entonces, no todos los pacientes saben vendarse y nadie te asegura que la venda te esté dando la presión que uno necesita, ¿no? Por eso es importante hacer esa diferencia, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, no, prefiero vendarme a usar una media compresiva. Porque es muy incómodo usar una media compresiva. Es un poco incómodo cuando las presiones son un poco más altas, sí. ¿Por qué? Porque es una media un poco rígida, entonces ponértela es un poco complicado. Entonces hay pacientes, por ejemplo, sobre todo los mayores, que si necesitan presiones un poco fuertes, sí van a necesitar ayuda de otra persona para que se las pongan. Pero no, muchos de los pacientes ya los empiezan a usar y ya se acostumbran y ya después lo usan sin problema. Entonces mucho es un poquito arriesgarse a usarlo, empezar a usarlo. ¿Por qué? Porque el beneficio de la media compresiva es superior a cualquier medicamento y es al final a la larga te sale más económico, ¿no? Es mejor, por eso yo le digo a los pacientes, es mejor que inviertas en una buena media a que estés comprando pastillas y pastillas que al final te van a aliviar no completamente, ¿no? También la media puede llegar a aliviarse de forma hasta casi el 100% de las molestias. Muy bien, doctor. Doctor, y respecto, bueno, y hablando propiamente de los tratamientos, ¿no? que ofrecen con el tema de las varices. Bueno, nos ha hablado de que se puede hacer cirugías, y de pronto también incluye medicamentos, algo que no tenga que ver con cirugía netamente. Con medicación únicamente se podría tratar. Claro, las varices cuando ya es un problema, como así decirlo, estructural, es decir, hay una válvula dañada o hay una araña visible, no son curadas por las pastillas y los geles, a veces las cremas que salen en la televisión. Las pastillas, los geles que hay son simplemente para el manejo sintomático, es que es para la pesadez, el malestar, el ardor. Te pueden calmar el malestar, te pueden calmar el ardor, eso sí. No completamente, cuando la enfermedad es avanzada la pastilla actúa menos, porque ya la vena está tan aberrante, tan dañada, que ya el medicamento mucho tampoco no hace. Es ahí donde usamos las medias elastocompresivas. Es como que la base del tratamiento médico para la insuficiencia venosa, pastillas, medias compresivas. Cuando nosotros tenemos ya un diagnóstico y sabemos de dónde viene el problema, es ahí donde elegimos qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Si hacemos una cirugía o hacemos una escleroterapia. Y cuando hablamos de cirugía, hay todo un espectro de tratamientos que uno puede elegir, ¿no? Desde láser, radioablación, hay algunos medicamentos o procedimientos que son como pegamentos a las venas, otros que es la escleroterapia, que son inyecciones. ¿Y de qué depende qué tipo de tratamiento puede seguir una persona ahí? Va a depender de la severidad de la enfermedad, va a depender de cuántas venas están afectadas, por así decirlo, sobre todo de dónde se está produciendo. Generalmente lo que yo hago es la enfermedad que se origina desde los troncos principales, generalmente yo la envío para cirugía. La enfermedad que son más localizados, que son ramas o que son arañas, generalmente para escleroterapia. Muy bien, tenemos también otra pregunta. Dice, poner sobre agua caliente con sal, bueno, poner los pies era, ¿no? Poner los pies sobre agua caliente con sal, ¿ayuda? No, o sea, el calor va a empeorar de alguna manera la insuficiencia venosa.
Entonces todo lo que sea calor y estar sentado, no, porque es justamente todo lo contrario a lo que habíamos hablado, ¿no? En general no ayudaría. Porque, no sé, yo creo que de algún modo, o sea, relaja, pero no sé si realmente eso ayuda a la Claro, o sea, circulación, una ¿no? cosa es el plano muscular, que te relaje los músculos, pero no, o sea, el estar sentado ya de por sí es algo que no va a favorecer el retorno venoso. Y el calor en sí tampoco. O sea, el calor lo que hace es que la vena se dilate y hay mayor molestia, puede haber mayor molestia. El sauna tampoco. Sí, el sauna tampoco. El sauna no. Ah, Idealmente no. son Para las mitos. varices no, o sea, estás sentado y encima estás con calor, o sea, es todo lo contrario. Doctor, y pasa de que, por ejemplo, uno dice, prueba una ducha fría, ¿no? Que también ayuda a mejorar la circulación, dice. Porque finalmente uno se baña con el agua helada ahí, pero sale y tiene todo el cuerpo caliente. ¿Eso ayuda en algo? ¿O es El cierto? agua helada en sí, o sea, para el tema venoso, no, o sea, yo lo que siempre les digo es, venoso es algo mecánico, algo que va en contra de la gravedad. Si tú quieres favorecer el tema de retorno, tienes que caminar, tienes que perder peso, y así va a funcionar, sobre todo con eso. Bueno, y en el tema también de la obesidad, también nos Sí, eso comentaba, también es ¿no? muy importante disminuir, ¿no? Mejorar el peso, que es un factor que te va a jugar en contra para todo. Ahora, respecto, bueno, eso que va a la mano también con el tema de los ejercicios, ¿no? Es caro operarse de la varices. ¿Es caro? ¿Cuánto al precio, no? Sí, claro. Bueno, es variable, no es tan caro, es una cirugía que es ambulatoria, no requiere mucho aparataje tampoco, pero sí es medianamente, ¿no? Medianamente caro. Y los hombres, doctor, ¿por qué no les afecta tanto? O sea, bueno, pues sí, por un lado nos mencionó en el tema de las mujeres, el tema hormonal, las pastillas ¿Por qué los anticonceptivas, pero los hombres, bueno, No, pero los hombres también son tienen los varices. más afortunados. Sí, claro, porque es un tema hereditario, o sea, si es que tu... Si tienes un tema papá- hereditario sí le puede dar. Sí, si tu papá, mamá tiene varices, tú también puedes tener varices. Hay pacientes con úlceras, con hombres. O sea, es más frecuente en mujeres, sí. Las arañas sí es muchísimo más frecuente en mujeres porque también tienen componente hormonal netamente, ¿no? Pero en hombres sí también. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? No, las varices van a ser las mismas, pero las causas sí tendríamos que ver, ¿no? Generalmente del hombre es más hereditario, si tiene familiares con varices. La mujer sí hay que ver todos los cambios hormonales, cantidad de hijos, embarazos, etcétera. La cantidad de Sí, hijos. usa Bueno, por el tema de embarazo. anticoncepción, En hombres es más que todo hereditario, ¿no? Papás, mamás. Sí, Por el tema también de la menstruación hombres con también. úlceras, sí se ve en consulta. No es tan infrecuente tampoco. O sea, sí se ve. En el tema de las arañitas, bueno, que no son varices, ¿no? En el tema de las arañitas, ¿es más un tema estético o de algún modo sí podría afectar la salud de la persona? Las arañas generalmente es más estético, pero sí puede producir molestias. O sea, es como que la microcirculación, o sea, la sangre se queda estancada ahí y va a molestarte, ¿no? Hay pacientes que me arde, me quema. O inclusive las arañas, mis arañas me molestan cuando estoy en mi periodo, me dicen. O cuando hay cambios hormonales, me molestan más en esta etapa de mi cambio hormonal, porque van a responder a los cambios hormonales. Entonces ahí sí, yo sí les digo, ¿sabes qué? Si te molesta hay que eliminarla, pues. Hay que hacer escleroterapia las molestias pasan. Y esa es la escleroterapia, que es uno de los tratamientos. ¿En qué consiste? Es la inyección de una sustancia esclerosante. Hay diferentes tipos de sustancias esclerosantes que se inyectan a través de unas agujas a las mismas arañas y lo que hacen es destruir estas venitas a través de un proceso inflamatorio. ¿Destruir las venitas o como que liberar, ¿no? ese conducto? No, las destruye, las elimina y las desaparece. Finalmente las desaparece. Y en cuanto al láser, por ejemplo, porque el láser hablamos de que es algo que va así El láser externo, ¿eh? transdérmico, sí, es que hay un láser para
Para las varices grandes, sí hay un láser para las arañas. El láser transdérmico es la aplicación de la luz, del espectro láser a nivel de las mismas venas de las arañitas superficiales y van buscando la degradación de la misma, ¿no? Igual es como que lesionarlas y que desaparezcan. Doctor, y hay otras líneas también que de pronto en este momento no recuerdo el nombre, pero son como unas líneas también que muchas veces aparecen en la piel. Las venas reticulares. En las rodillas, por ejemplo. Son como unas líneas amarillas, puede ser estrías. Sí, las estrías no son parte de... No son... No. Es algo muy distinto a eso. Okay. Bien, doctor. Invitamos a nuestros seguidores a que continúen haciendo sus preguntas. Acá el especialista va a resolver cada una de sus dudas. Asimismo, también los invitamos a que le den like, y los invitamos también a compartir esta información. Si ustedes conocen de pronto algún familiar, algún amigo que le pueda interesar este tema, ¿no? Sobre el tema de varices. Bien, seguimos entonces acá con el doctor Andy Ceballos con el tema de las varices. Doctor, y respecto a los cuidados, ¿no? Que uno de pronto debería tener, ¿no? post cirugía. O sea, hablamos de que de pronto sí se realiza el tema de la cirugía, y también el tema de láser o la escleroterapia, ¿no? También de lo que hemos hablado. Hay cuidados que uno debe tener para que no vuelvan a aparecer. Bueno, en el inmediato después de la cirugía siempre se recomienda el uso de una media elastocompresiva. Por lo menos 2 semanas a un mes. Eso es lo que usualmente se recomienda. Después de este periodo sí se recomiendan unas medias, pero más chicas y con menos presión. Por lo menos para ciertos momentos, para evitar para mejorar el retorno venoso y evitar que reaparezcan. El control del peso, el evitar ese sobrepeso también es otro factor, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, digamos, yo que, no tengo varices, pero igual me gustaría prevenir. Y soy de pronto una persona que le gusta viajar mucho, entonces sí me ha pasado, usted ve que yo soy delgada, mido 1,63 m aproximadamente, pero ¿qué pasa? Que hay ocasiones en las que noto que se me hinchan los pies. Entonces, ¿yo podría utilizar fácilmente estas medidas compresivas para prevenir, por ejemplo, eso? Sí, claro. ¿Y las varices también, claro? Sí, es que se ve que no hay varices, se ve que en una ecodoppler es normal, se entiende que simplemente es porque mucho tiempo sentada, sus venas tal vez ya no tienen la fuerza suficiente que antes y puede haber ese tema de hinchazón. Y sí, el problema sería totalmente reversible con medidas compresivas. O sea, no es algo de pronto del que deba preocuparme. Es algo normal, luego de estar sentada. Después de una correcta evaluación y habiendo descartado que no hay una insuficiencia más severa, el manejo es solamente con medidas elastocompresivas y con eso simplemente usted va a viajar y ya no va a haber hinchazón. La venta de estas medidas compresivas, ¿cómo puedo saber yo cuál es de mi talla, por ejemplo? Estas vienen ya con medidas. Las cajas, o por lo menos las empresas serias, vienen con una escala de medidas. Uh-huh. De acuerdo a SML, tiene una medida de acuerdo en el muslo, en la pantorrilla y en el tobillo. O sea, la elección de la media no es por la talla del zapato, que muchas veces algunos dicen, no, soy calzo tal, no, porque la estructura de la pierna es muy diferente de paciente a paciente. Claro. Entonces puede tener pies chiquitos, pero tener muslos grandes, especialmente la mujer, ¿no? Que la distribución de la grasa es un poco variable a nivel de la pierna. Sí. Entonces, de acuerdo a las medidas, es la elección del tamaño de la pierna. Siempre es bueno ir a centros donde te puedan medir, hacer la correcta medición y la correcta prescripción de los tamaños. Porque muchas veces el médico no te lo va a medir. La pierna uno no la mide, pero sí en los centros que te venden la medida deberían ser los que te puedan hacer estas mediciones
y poder dar una media más adecuada para uno, ¿no? Porque mucho va a depender del tamaño de la media para que pueda ejercer una adecuada presión. O sea, se debe medir uno, la pantorrilla, el largo del pie, del tobillo también. El tobillo, pantorrilla y muslo. Y el muslo. Bien, tener en cuenta estas tres características, ¿no? Una última pregunta, doctor. Dice, ¿en qué parte del cuerpo suele salir las varices? Bueno, varices como enfermedad venosa puede salir en cualquier parte donde hay una vena, en verdad, ¿no? Pero las que nosotros evaluamos son las venas de las piernas. Es lo más habitual también en el tema venoso, ¿no? Bueno, y tal vez si tocamos un tema acá, es el tema de las venas pélvicas, tal vez, que es algo que tal vez no es muy hablado, pero también hay venas, sobre todo, bueno, en las mujeres, donde la insuficiencia no se produce en la pierna, sino la insuficiencia se produce dentro de la pelvis. O sea, en las venas que están por dentro, que no a nivel de la pelvis, alrededor del útero, sí, las venas ováricas, etc. Entonces, ahí estas venas pueden estar insuficientes y estas venas generar varices también. Entonces, varices sí hay en todas partes del cuerpo, pueden haber en todas partes del cuerpo, ¿no? Pero lo más frecuente es a nivel de las piernas, ¿no? Lo más conocido, lo más frecuente. Doctor, una última recomendación de pronto para nuestros seguidores acerca de este tema de las varices, por favor. Una última recomendación, bueno, no siempre ver las medidas preventivas, no ganar peso, hacer ejercicio, la actividad física es muy importante. Si eres una persona que estás mucho tiempo sentada, mucho tiempo parada, hacer pausas activas, hacer movimientos de los pies, estar siempre tratando de movilizar la circulación. No hay que tener miedo a las medidas elastocompresivas, no hay que tener esa aversión, hay que tratar de acostumbrarse a ellas. Si vemos algún signo como pesadez, malestar, vemos que nuestro pie se hincha o algo así, acudir a consulta. Siempre el ecodoppler va a ser necesario, siempre va a ser importante poder hacer una evaluación más profunda del tema venoso, porque es la que nos va a dar mucha información para el tratamiento y el manejo. Entonces sí es muy importante la ecografía Doppler, a veces los pacientes no son un poco reacios. Y hay una diversidad de tratamientos, de manejo, y bueno, va a depender mucho del diagnóstico principal para poder ejercer y saber cuál es la mejor opción terapéutica, ¿no? Para cada paciente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, absolviendo cada una de las dudas de nuestros seguidores. Bien, nosotros ya llegamos a la parte final de Habla Doc con nosotros hasta el próximo viernes. Adiós. Ya, gracias.